Estamos ya en enlace telefónico con el congresista Luis Iberico. Le damos las buenas noches al congresista Iberico. Bienvenido a Habla el Pueblo. ¿Cómo está, congresista? ¿Estamos listos? Buenas noches, Rafael. ¿Cómo está? Muchas gracias por permitirme compartir esta preocupación con ustedes y con su gran público. Estimado congresista, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo podemos apoyar a la familia Sigua Celedonio, que ha perdido a un hijito de 8 años? Esto es recurrente ya en nuestra sociedad. ¿Quedará impune realmente este tipo de incidentes? Mire, no solamente esta familia, a muchas. Desgraciadamente pasan los meses, pasan los años y no es que sigamos hablando de lo mismo, porque la cosa va empeorando. Entonces, yo tenía la verdad como parlamentario la mejor opinión del arranque de este nuevo gobierno, cuando el presidente Ollanta se decide poner al timón de la seguridad ciudadana y presidir él mismo el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que integra al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, que son varias de las autoridades que tienen que ver con el tema de la seguridad ciudadana en su aspecto preventivo, represivo, administración de justicia, sanción y rehabilitación. Me gustó muchísimo este gesto, lo saludé, lo felicité, pero hemos visto que han pasado ya más de medio año y al parecer habría mucho ruido para muy pocas nueces. El presidente Humala se reunió con el Consejo las primeras veces, pero últimamente ya no está concurriendo a esta reunión y la presencia de él es muy importante y muy significativa, porque si algo requerimos es un liderazgo muy fuerte, que proviene de un hombre como el presidente de la República, para que alinee, para que articule las funciones y las responsabilidades de todas estas autoridades. Congresista Lo que acabamos Iberico, de ver es producto de esta desarticulación, ¿no? Congresista Iberico, una pregunta. A veces Sí. estas cosas tan complejas en realidad se solucionarían con un poco más de presupuesto. ¿Luchará usted desde el Congreso para que el INPE tenga más recursos? Porque vemos que hay un crecimiento progresivo del número de internos en los penales, mas no así de infraestructura ni servicios dentro de los mismos. Pero por supuesto que sí. Y es más, el presupuesto del Ministerio del Interior es uno de los que ha venido subiendo más en todos los últimos años, a un ritmo de 108% al año. Además de que hay un fondo para la seguridad ciudadana, que fue un buen arranque de este gobierno. Pero más allá del presupuesto, a veces inclusive con peores limitaciones presupuestales, aquí lo que importa es que las autoridades asuman su responsabilidad y articulen sus esfuerzos. No puede ser que el sujeto que ha participado en esta balacera haya sido liberado por una jueza. Eso quiere decir que nuestros jueces están desarticulados con la labor que hace la policía y están desarticulados con lo que la sociedad espera de ellos a la hora de sancionar a los delincuentes. Y por otro lado, también hay fiscales que dicen que la policía es ineficiente. Entonces, los peruanos estamos asistiendo a una pelea de gatos cuando todos deberían remar en el mismo sentido. Y esto se da en todos los niveles, ¿sabes? Congresista Iberico. Acá, sí. Sí, ¿cómo está? Muy buenas noches. José Rocha lo saluda. ¿Qué tal? José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Hay un tema que también es recurrente aquí, ¿no es cierto? Y es el que usted ha mencionado. Una jueza desarticulada con una realidad social decide que este joven de 19 años esté en libertad. Y las conclusiones las tenemos más que claro. Pero, ¿qué hacer? ¿Desde el Parlamento se puede hacer algo para evitar esas cosas? Nosotros tuvimos una interesantísima reunión a comienzos de este régimen, cuando había pues este arranque tan entusiasta, esta largada de caballos que espero no termine en parada de borricos, y concurrieron a una reunión conjunta con la Comisión de Justicia y Defensa y Seguridad Ciudadana, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, las autoridades del sector interior, todos, ¿no? Y se comprometieron a hacer una serie de esfuerzos, dar directivas, sobre todo a los jueces, para que actúen con más severidad cuando se trate de castigar a los delincuentes, para que apliquen bien el nuevo Código Procesal Penal y no lo apliquen de la manera más flexible para interés de los delincuentes. Bueno, han pasado ya varios meses y es hora de tomarles cuentas. Yo creo que apenas se reinicie el Congreso, tendremos que volvernos a citar y ver los resultados. Hay un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana también que fue presentado con bombos y platillos con indicadores. Bueno, pues ya han pasado casi 2 meses de este plan, vamos a ver los resultados concretos, con números, ahora, con cifras. Congresista, una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque nosotros decimos, este muchacho de 19 años debió haber estado en un penal.
en un penal seguramente de alta seguridad, pero ¿en dónde? Ya no entra un alfiler, se detiene a tanto delincuente y ¿a dónde se le va a llevar? Mira, la seguridad ciudadana es como un motor y todas las piezas de un motor tienen que funcionar bien. No puede haber una válvula que funcione mal porque si no, no camina el carro, ¿no es cierto? Claro. O el carro camina muy mal, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el INPE es una de las cosas que peor funcionan. No tiene presupuesto, el jefe del INPE, al parecer, no le dan el peso suficiente, porque yo creo que es una persona muy capaz, pero yo he pedido que por él mismo renuncie por dignidad, porque al parecer él pide, exige, reclama. Yo sé que es un hombre que sabe muchísimo, pero no le dan pelota. Pues no, ¿Lo llamarán al Congreso? Específico. ¿Llamarán al Congreso al jefe del INPE? Por supuesto que sí, pero los llamamos, hablan, dicen, y de ahí los resultados son los que estamos viendo. Sí. Entonces, acá todos tienen que asumir su responsabilidad y actuar con eficiencia y de manera coordinada. Y esa es la función del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que preside por propia decisión el presidente de la República. Le pido a nuestro señor presidente, reasuma usted esta conducción, reasuma usted este liderazgo y ponga ese motor a funcionar de manera bien calibrada y bien afinada. Y en el Congreso estaremos también apoyando en toda la parte legal que requieran y sin el ánimo de entorpecer las cosas, todo lo contrario, porque nosotros entendemos perfectamente el sentir de la ciudadanía y nosotros mismos, ¿quién no ha sido víctima de robos, de asaltos y de tantas cosas? Congresista Iberico, está relacionado el asunto del niño con el tema de la seguridad ciudadana y el penal. Quisiera preguntarle lo siguiente, con relación a Chayapalca, y para esto recuerdo un Twitter del presidente en agosto pasado. El presidente de la República dijo: el Estado vencerá al soroche para llegar al último rincón de la patria. Debe ser vigoroso y estar conectado con la realidad de los pueblos más alejados. Chayapalca está a más de casi 5.000 metros de altura. ¿Debe continuar este penal para usted o no? ¿Qué debe hacerse con Chayapalca luego de la fuga de 17 reos? Han sido recapturados 6. Ahí tiene que haber una evaluación técnica de este penal, porque está a una altura, en efecto, donde es difícil vivir, pero hay gente que vive ahí. O sea, más allá del tema de los derechos humanos, lo que se está mencionando es que era un lugar tan remoto que era difícil proporcionarle toda la logística, el mantenimiento y todo lo que necesita para hacer un penal de alta seguridad bien abastecido. Ahora, aparte de eso, resulta increíble que un penal de alta seguridad tuviera tan poco personal de custodia. 13 empleados del INPE, armados con cazapato, con retrocarga, ¿no? Para una población penal cualitativamente, más que cuantitativamente, muy peligrosa, era una bomba de tiempo. Si técnicamente no funciona, pues habrá que construir en otra parte un penal de seguridad. Lo que no podemos hacer ahorita es cerrarlo, porque no tenemos dónde meter a estos personajes. Claro, y los jueces los liberan y están en la calle. O sea, la ciudad se ha convertido en el gran centro penitenciario, ¿no? La diferencia es que los presos caminan libremente y los ciudadanos vivimos, como usted, como yo, como todos, detrás de las rejas que tenemos que colocar en nuestras casas. Congresista Iberico, hay un tema que usted toca que me parece interesantísimo, pues la gente del INPE efectivamente tenía retrocargas, cazapatos y tenía seguramente un palo y una escoba para defenderse frente a estos delincuentes de alta peligrosidad, pero es que no tienen pues autorización para portar armas. Esto es parte de la estructura que seguramente se buscará que cambiar desde, eso sí se puede hacer desde el Ejecutivo, del Legislativo. Bueno, si se decide que haya que mejorar la capacidad ofensiva y defensiva, por cierto, del personal del INPE, yo creo que podemos discutirlo y aprobarlo en menos de lo que canta un gallo. Esta es una iniciativa que perfectamente podríamos sacar adelante en consenso con el gobierno central, pero algo tenemos que hacer, porque no podemos estar cuidando con cazapatos a esta población penal que ya está desbordándose de los penales. Y poner policías también es otro problema, porque si dedicamos policías a custodiar penales, que es lo que ocurre en algunos de ellos, son policías que estamos retirando de las calles para custodiar a estos angelitos, ¿no? Ahora, otro tema que quería introducir como tema de reflexión, ¿no? Había un proyecto piloto para hacer un penal público-privado en Huaral, ¿no? Pero parece que al anterior ministro de Justicia le espantó la idea. Hay gente que le dices inversión privada y se le paran los pelos, y la cosa quedó ahí plantada, pero si el Estado no tiene la capacidad
para poder lograr hacer un buen trabajo en los penales, no tengamos miedo de hacer a nivel piloto, experiencia, para ver cómo sale un penal público-privado, un penal concesionado, que no significa que el Estado renuncie a la labor de la rehabilitación de los sujetos, pero sí que puede tercerizar algunos servicios como la seguridad, la alimentación, la construcción de penales, y si algo falla, habrá un responsable, ese privado, y a ese privado se le cobra una penalidad o pierde la concesión. En cambio acá falla el Estado y no pasa nada. Bien, congresista Luis Iberico, muchas gracias por su participación en Habla el Pueblo. Estaremos en contacto. A ustedes las gracias.